La torre Daesun se alzaba contra el cielo nocturno como una afirmación de que ciertas cosas no necesitan justificar su existencia. 100 pisos. Jingwoo inclinó la cabeza hacia atrás para seguir su contorno hasta donde la oscuridad lo hacía desaparecer. El guardia de seguridad del vestíbulo lo vio desde su puesto antes de que Jingwoo cruzara el umbral. Jingwoo retiró la mano que había sacado para comprobar lo que sospechaba. No había barrera. La apertura era bidireccional. La llave seguía en su bolsillo, no había desaparecido como la anterior. Donde debería haber estado el interior de un rascacielos de acero y cristal había algo que el ojo tardaba varios segundos en aceptar. Una torre de piedra oscura que se elevaba hacia un cielo sin estrellas, envuelta en llamas rojas que no consumían lo que tocaban sino que parecían contenidas por la propia estructura, se acercó lentamente. El crepitar de las llamas crecía con cada paso, un sonido que a esa escala ya no era simplemente ruido sino algo más parecido a una presencia. La pregunta de cómo entrar se formó en su mente y se disolvió casi de inmediato. Se detuvo. Algo dormía junto a la puerta. Era negro, del tamaño de un toro, enrollado sobre sí mismo con la quietud de lo que descansa porque puede permitírselo. Jingwoo sacó la daga del inventario y se acercó con cuidado. Cuando la criatura se levantó, Jingwoo vio las 3 cabezas simultáneamente y el nombre flotó sobre ellas en letras rojas. Cerberus, el guardián del infierno. Cerberus saltó sin advertencia previa. Jingwoo se lanzó hacia abajo, pasando por debajo del cuerpo de la bestia mientras las mandíbulas cerraban el aire donde había estado su cabeza. Aterrizó, rodó, se incorporó. El título asesino de lobo se activó en ese instante. El efecto fue inmediato. Todas las estadísticas suben un 40% cuando se combate contra monstruos de tipo bestia. El cuerpo respondió de forma perceptible. Jingwoo bloqueaba y desviaba con la daga, convirtiendo cada impacto en un reposicionamiento, cediendo terreno para no tener que absorber la fuerza completa de las mordeduras. El sonido del metal contra los colmillos llenó el espacio frente a la torre en una cadencia irregular y urgente. Incluso con el título activo, intentó sed de sangre. La resistencia del objetivo canceló el efecto antes de que se estableciera. La cola golpeó desde un ángulo que su atención no había cubierto del todo. Pero el movimiento lo obligó a detenerse, y en ese instante de inmovilidad una de las cabezas encontró el hombro izquierdo. El dolor fue inmediato y total. Los dientes de la bestia no se habían diseñado para sujetar sino para destruir. Respondió instintivamente. Daga en la frente de la cabeza que lo sujetaba, con toda la fuerza que el brazo derecho podía concentrar en un solo punto. La bestia soltó. Retrocedió. Los efectos especiales de la daga fueron cancelados por la resistencia. Pero no había daño comparable al que había recibido Jingwoo. El hombro izquierdo colgaba de forma que no debería poder colgar, y el brazo no respondía con la misma velocidad de antes. Luego los ojos de la bestia se tornaron rojos. El sistema notificó lo que estaba ocurriendo con la neutralidad que usaba para describir tanto las subidas de nivel como las amenazas de muerte. Rabia. Duración 3 minutos. Todos los atributos se duplican. La bestia no puede sentir dolor. Jingwoo procesó esa información en el segundo que le quedaba antes de que Cerberus cargara. Había guardado algo. Deliberadamente, cuando reclamó las recompensas de la misión diaria esa mañana, había dejado la primera sin activar, la recuperación de estado. Reclamó la recompensa. La luz azul fue breve y total. Y Jingwoo se incorporó con la velocidad de alguien que ha estado esperando ese momento exacto. Cerberus, fuera del estado de rabia, podía sentir dolor de nuevo. Jingwoo no le dio tiempo a procesar la transición. Se movió alrededor de la bestia con la misma maniobra que había usado contra Kasaka. La diferencia era que esta bestia tenía 3 cabezas y 2 de ellas intentaron morderlo mientras sujetaba la tercera. Las esquivó con los reflejos que 80 puntos de agilidad generaban. La bestia se sacudió hacia adelante y hacia atrás, hacia los lados, intentando arrancárselo de encima con la desesperación de lo que ya no puede procesar el dolor de otra manera que no sea intentar terminar la fuente. Jingwoo apretó y no soltó. La luz en los 6 ojos de Cerberus se fue apagando de manera asimétrica, como velas en el viento, hasta que las 3 cabezas cedieron al mismo tiempo y el cuerpo entero se desplomó con el peso de algo que ya no iba a volver a levantarse. Se inclinó hacia adelante con las manos en las rodillas y dejó que el cuerpo procesara lo que acababa de pasar. 4 niveles de golpe. El sistema los confirmó en secuencia rápida. Los objetos que dejó la bestia eran 3, un collar de oro con puntas, una llave y 3 dientes. Donde la niebla ocultaba lo que había más arriba con la opacidad de algo que no está listo para ser visto todavía. La conclusión era obvia y él la aceptó sin resistencia. Hoy no. Apenas había sobrevivido al guardián de la entrada. Lo que esperaba en los pisos superiores requería más de lo que tenía ahora. Pero la llave no tenía límite de usos. Podía volver. Guardó la llave del castillo en el inventario junto a todo lo demás, se puso la capucha y se dio la vuelta.